Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotras somos el grupo número 3, con el nombre de Sinceridad. En esta oportunidad nos ha tocado exponer la retroalimentación formativa en entornos de educación a distancia. Empezará la exposición mi compañera Nayeli, a quien le doy el pase. Les voy a hablar acerca de qué enfoques presenta la evaluación de aprendizaje. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes en el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel del desarrollo de las competencias en cada uno de los estudiantes, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Entre los enfoques tenemos valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia un nivel más alto, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integran una competencia y no solamente distinguir entre los que aprueban y no. ¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje, porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la educación básica. En este sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está el estudiante de alcanzarlo. Le doy pase a mi compañera Melissa para que continúe con la exposición. ¿Para qué se evalúa? Se evalúa para verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Propósito de la evaluación formativa está dividida en a nivel del estudiante y a nivel del docente. En a nivel del estudiante podemos encontrar 4 características. La primera es lograr su autonomía, desarrollar la metacognición, aumentar la confianza y que aprendan a comunicarse. A nivel del docente podemos encontrar las características que la primera nos dice que es atender la diversidad de estudiantes, la segunda, evitar la deserción a la exclusión. La tercera, retroalimentar los aprendizajes y la 4, utilizar variedades, métodos y formas de enseñar. ¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de la competencia? Esta está dividida en 7. La primera, comprender la competencia por evaluar. La segunda, analizar el estándar del aprendizaje del ciclo. La tercera, seleccionar o diseñar situaciones significativas. La cuarta, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. La 5, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. La 6, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencia. La 7, retroalimento de los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a necesidades identificadas. Siguiendo con la exposición, vamos a dar como modo de saberes previos algunos de los tipos de retroalimentación que hay. Entre ellos tenemos la retroalimentación incorrecta. Bueno, se dice que el docente da una cierta información, ya sea que por parte del docente, ya sea una información errónea, pero el docente trata de poder aclararlo, que es algo correcto, pero lo que no es todo lo contrario, es algo como algo incorrecto, ¿no? Pero el profesor ahí dale que sí, que debe ser correcto, esta información es correcta, pero algo que es algo obvio que no lo es viceversa.
Tenemos el retroalimentación elemental, es decir, que el docente solo da algunos pequeños, es decir, mejor dicho, el profesor solamente da la respuesta o el proceso si está correcto o no está correcto, pero no da más alcances, es decir, y también le pregunta al mismo estudiante, le pregunta si está seguro de su respuesta, y si no le está, el profesor solamente da algunos elementos para que llegue a mejorar el trabajo de lo que está realizando el alumno. Otro es la retroalimentación descriptiva, es decir, el profesor únicamente, mejor dicho, oportunamente, el profesor da una información, una información leve, es decir, algo sencilla, algo que describa nada más, ya que el alumno le va a dar ya que el docente le va a dar al alumno esa información para que vea su trabajo a mejorar, pero ya no le da más alcances a más y le da algunas pequeñas cositas que puede mejorar, ¿no? Y esa es en cambio, la retroalimentación descriptiva. Bueno, vamos a hablar ahora de la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Se dice que la retroalimentación es un diálogo y el punto central de ese diálogo está puesto a ver los logros alcanzados a la cual permite al analizar o fiscalizar al estudiante de lo que sabe y debería saber. Por eso se dice que tenemos que analizar de lo que ya sabe, de repente a través de sus, como se dice, los saberes previos, ¿no? Y de lo que debería saber más a fondo. Y siempre y cuando esto nosotros tenemos que ver o indicarles, o mejor dicho, estudiarlo mediante indicadores conocidos. Bueno, las características que podemos hablar resaltar de la retroalimentación, es decir, que esta retroalimentación reconoce las habilidades y las fortalezas de las fortalezas y las debilidades del estudiante. Esa es una de la cual es su característica principal de la retroalimentación. Otro también que dice que entrega una información oportuna mediante el trabajo, el proceso de aprendizaje. Es decir, que esto da como se dice, resultados eficaces, que el alumnado se está relacionando o está haciendo sus tareas. Y también dice que se centra en el desarrollo de las habilidades para así el alumnado pueda cumplir con sus logros y sus metas de su aprendizaje durante el proceso de su aprendizaje, es decir, el periodo de lo que está estudiando. Esas son las cuales características le resalta de la retroalimentación. Gracias. Bueno, aquí voy a presentar la escalera de la retroalimentación, ¿no? Como muy bien sabemos, la escalera de la retroalimentación es un proceso, ¿no?, que ofrece apoyo pedagógico a los estudiantes, ¿no?, para así poder mejorar sus respuestas o productos, ¿no?, también ayudando a que éste identifique, ¿no?, aquello que ha logrado, que aún no ha logrado y que puede mejorar, ¿no? Como bien sabemos, la retroalimentación de calidad tiene un importante efecto en el logro de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? La escalera de la retroalimentación es una herramienta, ¿no?, que ayuda a cultivar una cultura de la valoración, ¿no? También es una guía que puede ayudar a otros a apoyar la indagación en el aprendizaje, ¿no?, estableciendo también una cultura de confianza y apoyo constructivo de parte del docente al estudiante. Gracias. Bueno, vamos a explicar la primera parte de la escala, que es clarificar, ¿no? Aquí tenemos tres conceptos básicos. Realizar preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos, sobre la información que no está presente antes de la retroalimentación. La otra es, a través de las preguntas, comprender las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo. Lo otro es que observo, ¿no? Se hacen preguntas como tipo saberes previos, ¿no? En conclusión, la clarificación es donde se plantean, ¿no?, preguntas para así poder clarificar, ¿no?, las ideas que tienen los alumnos acerca de algún tema o algún trabajo, ¿no?
Esto también se lleva a cabo previo a al realizar la retroalimentación, ¿no? Como por ejemplo, a ver, cuando los estudiantes comparten su trabajo, no siempre las ideas se entienden, ¿no? Claramente. En algunos casos parece faltar información, ¿no? Es por eso que ahí viene el proceso de clarificar. ¿Saben por qué? Porque a través de eso se hacen preguntas, ¿no? Que permitan entender mejor algunos puntos que dan a conocer, ¿no? Puede ser ideas o que no se han expresado, ¿no? O sea, es algo importante antes de dar a ofrecer retroalimentación. Gracias. Siguiendo con la exposición, en la segunda escala de la escalera de retroalimentación, viene a ser valorar. El docente, para que pueda hacer sentir al estudiante que no solo valora sus ideas, sino también a él, tiene que aplicar 3 pasos. El primero es enfatizar los aspectos positivos del trabajo para así poder crear un clima de confianza entre el estudiante y la docente. El segundo es destacar las fortalezas y aspectos necesarios. Por otro lado, también brindar palabras honestas referidos al trabajo, para que así el estudiante no solo pueda sentir que el profesor o el docente lo valora a él como alumno, sino también valora sus ideas. El tercero vendría a ser una pregunta que el docente le haría al estudiante, que sería: ¿qué es lo que más te impactó? Para que así el docente pueda conocer a qué conocimiento va fijado su pensamiento del estudiante, o qué es lo que más toma importancia a él al momento de aprender. Siguiendo, en la tercera escala de retroalimentación encontramos expresar inquietudes. Se sigue 3 pasos. El primero es expresar inquietudes del trabajo, de los cuales se puede desarrollar mediante una pregunta sobre qué es lo más relevante. En el segundo es expresar las preocupaciones, dificultades o desacuerdos con algunas ideas en cuestión, Por ejemplo, sabemos que los estudiantes vienen de diferentes tipos de familia, crianza, en la cual sabemos que vamos a encontrar diferentes desacuerdos en grupo, problemas, de las cuales el docente tiene que encontrarse preparado para así poder apoyarlo. Ahí es donde se aplica la retroalimentación, aclarar sus dificultades, ayudarles en sus preocupaciones. Bien, el tercero vendría a ser unas preguntas auténticas. La primera vendría a ser: ¿ha considerado que, por ejemplo, has considerado que esto no debiste hacerlo así? ¿Has considerado que pudiste hacerlo mejor el trabajo? El segundo es: me pregunto si lo que quieres decir es. En muchos casos escuchamos a los docentes que a los estudiantes le consultan: ¿has querido decir qué? Entonces es ahí donde permite o el estudiante entiende que el profesor está interpretando o está entendiendo lo que él quiere decir, pero es como un apoyo el que el profesor está brindando. En la tercera podemos ver que es: tal vez ya pensaste acerca de esto, pero podemos hacerlo de esta forma, podemos mejorar en este aspecto y así poder ayudar. El día de hoy voy a hablar sobre el punto de hacer sugerencias. Después de haber revisado y valorado el trabajo presentado, se debe tomar una serie de sugerencias para mejorar el trabajo elaborado, con el propósito de aumentar el desempeño de los estudiantes. Las sugerencias no son una orden, por lo tanto el estudiante tiene la libertad de seguirlas o no según lo considere conveniente. ¿Cómo utilizan los docentes la escalera de la retroalimentación? Con frecuencia para guiar las conversaciones entre docentes como estructura para la retroalimentación, y se debe promover entre los estudiantes para que se puedan retroalimentar entre ellos. Gracias. Ahora vamos a ver la forma de interacción docente-estudiantes mediante una educación a distancia. La primera forma que nosotros hemos tomado son las consignas claras. Entonces, en esa
forma de interacción nosotros nos vamos a preguntar, o el docente se va a preguntar, ¿qué entiende lo que le pido? ¿No? ¿Qué ejemplo le puedo dar para su buena comprensión? La segunda forma que hemos tomado son mediante audios, videos. Entonces, ¿qué es lo que se va a preguntar ahí el docente? Es qué es lo que podemos grabar, si es la preocupación que existe en que si el estudiante lo puede ver o no. El tercer punto es la comunicación sincrónica y asincrónica. Dentro de la comunicación sincrónica tenemos el chat, tenemos los audios, la videoconferencia, videollamadas, Messenger. Y mediante la comunicación asincrónica nosotros podemos o encontramos el correo electrónico, los blogs, la plataforma, ¿no? El punto número 4, la cuarta forma de interacción, es promover la retroalimentación en pares, ¿no? Que se puedan recopilar ideas en pares, ¿no? Mediante dos estudiantes. Sus ideas, sus opiniones. La quinta forma de interacción tenemos a la contención emocional, que es la pregunta que se hace todo. ¿Lo va a poder lograr? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se opta en este caso? Es el diálogo y no saturar al estudiante. Dentro de los modos de la manera de retroalimentar, tenemos 5 puntos. El ofrecer preguntas, describir el trabajo del estudiante, valorar avances y logros, ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. Dentro de las preguntas que podemos ofrecer al estudiante son las siguientes, ¿no? Un ejemplo, ¿me cuentas lo que piensas? ¿Cómo te diste cuenta que la información es falsa? El segundo punto es describir el trabajo del estudiante. Todo cuento tiene un inicio, un nudo, un desenlace, ¿no? Entonces explicarle si es que tiene el inicio, si es que lo tiene muy marcado, todo eso, ¿no? Y definen el problema. Esto se llama espejo su trabajo. El tercer punto es valorar los avances y los logros del estudiante. Entonces, ¿cómo le podemos decir al estudiante? 2 maneras. Nosotros hemos presentado 2 maneras. ¿Has podido identificar muy bien las ideas? ¿No? O me doy cuenta que lo has hecho solo, me parece muy bien. Es una manera de valorar lo que el estudiante está logrando. El ofrecer sugerencias, ¿no? El docente, ¿no? le da las sugerencias puntuales al estudiante. Nosotros hemos tomado como ejemplo estas 2, ¿no? Considera este punto importante, sin embargo, te sugiero revisar tal punto, ¿no? Has descrito con mucho detalle. Te propongo trabajar con esto, ¿no? Siempre va a haber algo para mejorar. Y el ofrecer andamiaje, tenemos, por ejemplo, ¿no? Es la guía que el docente le da al estudiante, ¿no? Tú explicas que será suficiente, o sea, siempre va a haber algo que agregarle, ¿no? Lo has realizado de esta manera, te explico cómo lo hago yo, ¿no? Le explicaría de otra manera para que el estudiante opte o sea más explícito en su información brindada. Ahora vamos a ver el acompañamiento que el docente tiene que brindarle al estudiante durante la tarea, ¿no? Siempre va a ir indagando o consultando al estudiante cómo lo está haciendo. Va a pedirle una explicación de los procedimientos que el estudiante está siguiendo. Si ve que le falta algo, el docente va a sugerirle cosas, va a darle posibilidades y le va a brindar hasta un ejemplo. Lo segundo que nosotros hemos colocado es, mira, voy a mostrarte o explicarte algunas estrategias que puedes utilizar. Creo que es un poquito ya más explícito que del primero. Ahora, si el estudiante no logra entender el tema, el docente está en la posibilidad de decirle, ¿no? O consultarle qué es lo que exactamente no logra entender. Entonces,
va a ir despacio, poco a poco, para que el estudiante pueda captar y obtener o adquirir el conocimiento necesario. Otro punto es que le brinda ideas o sugerencias, ¿no?, que el compañero le puede brindar para una mejoría en cuanto a su aprendizaje. Vamos a ver los aspectos a tener en cuenta de parte del docente. ¿Qué es lo que el docente tiene que tomar en cuenta? ¿No? Debería tomar las decisiones junto a sus estudiantes en cuanto al aprendizaje, distribuir las tareas, dar alternativas de las formas en cómo elaborarlo. Creo que este punto es el más importante, ¿no? Brindarle un aprendizaje de calidad, más no de cantidad, ¿no? Y por último, y no poco importante, es el aporte de las familias. Creo que la familia también es algo muy importante que va a influir en el aprendizaje del alumno. Entonces, si no hay apoyo en casa, no se va a lograr un buen aprendizaje de parte del estudiante. En cuanto a nuestra exposición, esto sería todo. Espero que hayan podido comprender acerca de la retroalimentación y más enfocado a la retroalimentación en casa, ¿no?, que es lo que se está viviendo ahora. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.